¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Ecos del Arte y la Cultura con tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, en RGMelos, el canal que impulsa. ¡Comenzamos! Carla Flores, Viri Escalante, Amazonas en escena. Bueno, pues tenemos muchísimo que hablar. Felicidades, mis queridas amigas, compañeras, ahora colegas. Entonces, para el público que las está conociendo, si nos quieren compartir, por favor, a la cámara, para nuestros televidentes, a qué se dedican, qué hacen aquí, si están haciendo otra cosa, a qué vinieron. A ver, Viri. Bueno, pues yo soy actriz, estoy en la compañía Amazonas en Escena, en el colectivo Amazonas en Escena, y ahí además de ser actriz también hacemos producción y dramaturgia, ¿verdad? Y yo soy Carla Flores, igualmente soy parte del colectivo de Amazonas en Escena. Actualmente me dedico a la docencia en el kinder, primero de kinder. Entonces, ese es mi trabajo y la colectividad de Amazonas en Escena pues me permite hacer lo que me apasiona, que es teatro para las infancias. Maravilloso. Sí. Oye, bueno, uno dice compañía y estaría pensando, ¿sabes? En una estructura, en mercadotecnia, ¿sabes? Que el gobierno federal, que jalas recursos internacionales, que te mueves no en dólares, sino en euros. ¿Esas son las circunstancias de producción en Puebla? ¿O cómo producimos? Porque por lo menos algunos que tenemos más de 3 décadas seguimos produciendo con una mano adelante y una atrás, con sus propios recursos, pero a veces hay malos entendidos con respecto al concepto compañía, ¿no? Que es una manera de decir compañía, agrupación, colectivo, conjunto. Si nos pueden explicar un poquito. Sí, bueno, pues no a todo lo que dijo, no somos una compañía porque seamos una empresa, más bien somos un grupo de chicas, chicos y chiques, que nos dedicamos formalmente a hacer teatro, porque tampoco es nuestro hobby, es algo que estudiamos, es algo que trabajamos, es algo que requiere la constancia, disciplina, entrega, es algo que nos apasiona, pero desafortunadamente pues que no es bien remunerado. Entonces pues nos juntamos y justamente para nosotras es compañía porque nos acompañamos en este deseo de profesionalizar lo que es el teatro, ¿no? Entonces pues justo lo gestionamos con nuestros recursos. A veces ha sido como el de que ahorramos porque tuvimos una función muy buena y decimos, oigan, a ver, nos fue muy bien y no sabemos cuándo nos va a volver a ir bien, entonces vamos a agarrar tantito de esto para el darle mantenimiento a la escenografía, a las máscaras, a los vestuarios, que nosotros hacemos todo el diseño de producción, nosotros hacemos diseño de escenografía, vestuarios, máscaras. No es porque seamos todólogas, es precisamente porque obviamente todas esas cosas son bastante costosas, entonces hemos aprendido en la marcha a autogestionarnos en todos los campos, ¿no? A lo mejor lo que sí todavía no llegamos a eso es hacer coser los vestuarios y poner todo eso, pero los diseñamos. Falta poquito, porque sí es la necesidad de hacerlo. Entonces, pues sí, lo que hacemos es hacer la idea global de la estética de la obra y pues en colectividad, pues sí, es que si alguien tiene a su mamá que puede cosernos así la faldita, pues lo hacemos, ¿no? Si nos vamos al bazar y encontramos alguna cosita, lo hacemos. El operazo, ¿no? Todo, así también, así lo que tengamos en casa también. Nosotras en específico, como queríamos hacer teatro de máscara y especializarnos en eso, pues fuimos a CDMX con una compañía que se llama Alas de Lagartija, que se dedica también al teatro infantil, y ellas decidieron compartirnos su técnica de máscara. Igualmente, aunque están ellas en CDMX, de todos modos, pues es lo mismo, autogestión. Entonces es la elaboración de máscaras con los materiales más simples y sobre todo con los materiales que son más allegados a nosotras, ¿no? Papel, pegamento, un poquito de arcilla, resanador de madera, lijas y un montón de pintura, y a veces es de que los tenemos, a veces mi mamá nos dona porque ella hace cerámica, entonces por ahí va toda la parte de la producción. Sí, pues es que yo creo que es la realidad de México, ¿no? Y la realidad de Puebla que nos gustaría mucho que las cosas fueran diferentes, pero muchas veces tiene que hacerse autogestivo, ¿no? Muchas veces vienen los recursos, a lo mejor justo de alguna obra que nos dio dinero, ¿no? Algo monetario, y ahí eso nos ayuda a crear otra cosa, pero la mayoría de veces es dinero de nuestros trabajos que tenemos que hacer como artistas en este país, tenemos que trabajar de varias cosas para poder hacer teatro, ¿no? Entonces muchas veces viene de ahí el recurso para hacer más teatro. Bueno, hay varios programas, tanto federales, estatales, municipales, donde de pronto uno puede aplicar y quedar en una convocatoria, y bueno, siempre se agradece porque un peso que no tienes en la bolsa y alguien te lo aporta es bienvenido. Sin embargo, es como que
nunca es suficiente, ¿sabes? Sí. Entonces, a veces es complicado con estos proyectos cuando hay un recurso, ya sea municipal, estatal o federal o inclusive internacional, porque de pronto en las agrupaciones es algo que se ha problematizado durante muchos años, el sostener el elenco todo el tiempo. Además de todo lo que implica el estar reponiendo las obras, ¿sabes? Y la sostenibilidad. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo estuve en tu compañía, ¿no? Y entonces nos sacamos un recurso. Y entonces en este momento yo estaba en el proyecto, pero de pronto yo ya no puedo seguir porque mi agenda no me lo permite. Entonces, ahí ¿cómo operaría? O sea, ¿cómo quedaría yo en el proyecto? Pues en ese caso, nosotros siempre trabajamos bajo la colectividad, o sea, son acuerdos que no escribimos, que no firmamos, que es más bien la dignidad del trabajo del actor, la actriz, la directora, y el respetar el trabajo de otras personas, ¿no? Entonces, creo que es un acuerdo implícito del decir, yo di la obra, di la función, entonces yo voy a cobrar un poco de ese recurso que nos acaban de dar, ¿no? Yo no lo di, pues no cobro de ese recurso, ¿no? Entonces, es un acuerdo implícito, ¿no? Que nosotras, es más la ética profesional de decir, si lo hice, lo cobro. Entonces, siempre nos hemos regido por esa ética, siempre nos hemos regido por los valores, siempre hemos procurado trabajar con personas de alto valor, de carácter. Entonces, normalmente, pues eso es lo que nosotros hacemos. Siempre pasa que en las compañías somos 10 y de repente ya somos 2, ¿no? Que tenemos una función y de las 5 que estamos en una obra solo podemos ir 2 o 3. Nos ha pasado que tenemos que resolver a una actriz que no pudo llegar a la función con un globo, que una vez así dijimos, no se pudo, vamos a hacer todo un trabajo con el globo para que el globo sea el personaje y nosotros vamos a remoldear toda la obra para que podamos dar la función porque ya nos la pidieron para esto, ¿no? Y tampoco es de, nos van a pagar muchísimo, no, pero tenemos el compromiso. Claro. Entonces es el sacarlo. Entonces sí, normalmente pues siempre es el que buscamos que sea lo justo, ¿no? Claro. Sí, pues y yo creo que justo viene de lo mismo, ¿no? Como artista a veces dejas de tener a lo mejor el espacio, el tiempo para estar en una compañía o estar en 2 cosas o en 3 cosas y muchas veces se tiene que deshacer eso y yo creo que también es parte del camino, pero se respeta, ¿no? Porque justo el hacer teatro es querer hacerlo. Es el compromiso que viene más, yo siento que desde el corazón, claro, más que desde el interés, ¿no? Sí. Entonces, a veces justo ya no compaginamos, pero está bien, cada quien crece desde su lado y nos ha pasado con algunas chicas que se han tenido que ir por cosas profesionales, independientes, personales que tienen y desde lo lejos nos vemos y nos apoyamos, pero pues así pasa a veces. Sí. Ajá, bueno, también hay ciclos en los proyectos, ¿no? Claro. O sea, y de pronto es complicado que nos sostengamos todos en los proyectos. Yo le platicaba a John, ¿no? Que de pronto en el 96, este año está cumpliendo 30 años mi compañía Gesticulate. Sí, empezamos con la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, pero decir 30 años es sí, no. O sea, 30 años porque seguimos haciendo teatro, sí era el gesticulador, compañía de teatro, pasó a ser Gesticulate Designing Arts Company. Pero al final del día se hace la fiesta porque todos ponen, ¿sabes? Sí, sí. Y puede haber recursos y se agradece, pero de verdad que nunca es suficiente. Porque entonces después vendrían otros elementos como seguridad social, seguro de vida, ¿sabes? Como lo mínimo elemental para operar y todavía no tenemos esta sostenibilidad en México. Hay compañeros que se han sostenido y que han estado en diferentes momentos, ¿sabes? Que van y vienen. Y por otro lado también hay quien de pronto se desmarca del proyecto, pero es bueno cuando es explícito, cuando es claro. Pero de pronto también pasa que uno tiene que ser muy maduro porque de pronto te das cuenta que parte de la estética, de los procesos, de pronto ya los ves replicados sin que se den los créditos o de plano plagios completos, ¿va? Sí. Y además que se tergiverse la información. Entonces, quienes hemos tenido como este tipo de situaciones engorrosas, digo, al final del día, hoy mismo le decía a una estudiante, como dice Woody Allen, tú haces las obras y las obras se dicen solas. O sea, la gente que ha hecho teatro toda su vida no tiene que andar dando el currículum porque todo el mundo reconoce la trayectoria, ¿sabes? Sí. Pero a veces pasa que muchos que tienen mucha hambre y muy incipientes, de pronto con cierta inmadurez, ¿sabes? O sea, que antes pasaba que veían una obra en Ciudad de México, la medio armaban acá y le cambiaban el nombre y sigue pasando, ¿eh? Sí, claro. Sigue Sí. pasando, todos reconocemos qué obras, por ejemplo, Sí. qué proyectos, qué espectáculos. ¿Sabes? Nada, es como la misma chalupa pero revolcada
Y entonces de pronto no tenemos como este sentido de los derechos de autor, ¿sabes? Y entonces esta parte es importante porque con todo y que hackearon a Indautor, sin embargo, nos llega el momento de la profesionalización. Entonces, tú como con esta maestría en interdisciplinaridad, Viri con su licenciatura en arte dramático, ya la esperemos ver pronto en su posgrado, sabemos que es importante la profesionalización. Entonces, ustedes, desde esta experiencia que tienen de la colectiva de Amazonas en Escena, ¿cómo consideran que las propias compañías de pronto pueden profesionalizar más que el aula? Sí, pues, por ejemplo, en la parte de los derechos de autor, pasa que nosotros no estamos descubriendo en la dramaturgia el hilo negro de la dramaturgia de las historias, o sea, Claro. Hay historias que se repiten, pero no es lo mismo a que, bueno, coincidimos en hablar sobre el mito de el perro que lleva por el río Chiconahuapan a las almas, Ajá. que es algo de cultura general, y lo hicimos un cuento y luego le hicimos una obra y tal, y que también otra compañía y también otra, porque es algo que es cultural, ¿no? Como la General. Nahuala. Claro. La leyenda de la Nahuala. Sí, sí, exacto, y que podemos, pero Múltiples interpretarlo. lecturas. Exactamente, ¿no? Entonces, ya es muy diferente al decir, ok, yo lo voy a hacer a mi manera, nosotros lo vamos a hacer con máscaras y además vamos a meter otros elementos y vamos a experimentar con sombras y no es algo que vimos y dijimos, vamos a hacerlo exactamente igual, pero sí, obviamente todos tenemos referencias, o sea, la comunidad teatral, al final de cuentas, de eso se trata, de como de nutrirnos. A veces no pasa que tengamos una buena convivencia, a veces nos ganan los egos de decir yo lo estoy haciendo mejor, o esa compañía no lo está haciendo como a mí me gustaría hacerlo. Siempre dicen que los peores espectadores somos nosotros los mismos de la comunidad teatral, pero yo pienso que es más bien esta misma filosofía de colectividad, no solamente dentro de la agrupación, sino debería ser, ¿no? No digo que lo sea, pero debería ser también dentro de la misma comunidad teatral, ¿no? Y creo que de ahí vendría también la profesionalización, porque yo creo que sí, el generar nuevas audiencias, el generar nuevos públicos es un trabajo que no viene de, bueno, vamos a buscar nuevas estrategias de publicidad, vamos a buscar una nueva forma de hacer teatro, vamos a buscar hacerlo de manera más rápida, porque a lo mejor las redes sociales están llevando todo a velocidades increíbles y necesitamos ahora que... Inteligencia artificial, ¿no? Sí, o de inteligencia artificial. Yo creo que lo artesanal, lo manual, lo hecho por nosotros, lo escrito, todo eso es lo más valioso que tiene el teatro. Claro que se tiene que actualizar, por supuesto, pero creo que no debe perder esa esencia. Y desde ahí no viene, siento yo, la generación de nuevos públicos, sino en el primero, antes de ver todas esas estrategias, buscar qué es lo que está pasando con la colectividad en general de la comunidad teatral y encontrar la manera, que eso sí sería maravilloso, o sea, es como una utopía, pero encontrar la manera de generar nuevos públicos en colectividad, ¿no?, de la comunidad. O sea, yo me imagino una utopía de Puebla teatral, donde nosotras hacemos teatro infantil, pero todas las compañías de teatro infantil hacemos un festival de teatro infantil y nos compartimos al público y entonces nos generamos nuevos públicos y luego nos compartimos, a lo mejor hacemos unas colaboraciones y, o sea, gran utopía, pero creo que de ahí podría venir la profesionalización, porque me parece a mí que la idea de que el público llegue y vea el teatro, pues es como que tiene que interesarle, ¿no? Creo que más bien tenemos que enseñarles qué tan interesante es, ¿no? Antes que buscar que ellos solo lo vean por cultura y ya nada más, ¿no? Claro, y si no se hace, yo pienso, hacia la comunidad, hacia todas y todos, entonces ya se vuelve más un trabajo del ego, ¿no? O sea, ya es más como... necesito crear algo para que las personas me vean y comprendan que soy magnífico. Ajá, exacto. Entonces ya no se pierde justamente, yo creo, los principios del teatro, ¿no? Que es el compartir y el que en este espacio seamos todas y todos juntos, ¿no? Sino que ya se vuelve algo muy individual y solamente de los consagrados y de los poquitos que estamos aquí arribita y los demás véanos desde abajo y ahí se quedan, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente en Puebla pasa mucho eso, en México también, pero es justo como el buscarle ahí algo diferente y impregnarle a eso que tú estás haciendo algo que es verdaderamente tuyo, ¿no? Porque lo hablábamos como... La autenticidad. Exactamente, ¿no? Lo hablábamos como en Tonali, que justo es un mito del que todo el mundo tiene acceso y lo puede encontrar en internet. ¿Puedes contarnos el mito de Tonali? Ah, claro. Bueno, el mito del tonal hace referencia, bueno, se trata de la cultura zapoteca, ¿no? Que dice que hace muchos años los dioses estaban como en un conflicto porque había muchas almas y muy pocos cuerpos disponibles para
para esas almas, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue dividir el alma a la mitad y la mitad, la primera parte, depositarlo en un cuerpo humano y la otra en un animal, ¿no? Entonces, pues cuenta la leyenda que tú vas buscando a tu otra mitad, a tu tonal, que muchas veces puede ser un animal, puede ser algo de la naturaleza, el aire, ¿no? La lluvia, cualquier elemento, y que este tonal también va a regir tu vida, ¿no? Y si tu tonal está mal, tú también vas a estar mal. Si tu tonal está bien, tú vas a estar bien, ¿no? Y de hecho pasaba, ¿no? En las antiguas comunidades que un niño se enfermaba y entonces iban al bosque a buscar el animal del tonal del niño y curarlo, ¿no? Porque probablemente si el niño estaba enfermo, el tonal también. Entonces el animal se curaba y el niño también se curaba. Entonces es una historia bastante bella y justo... claro. Y justo hablando de esto, es como, no, bueno, nosotras tomamos este mito, pero de cierta forma, en nuestro mundo que creamos, lo hacemos un tanto nuestro, ¿no? Y una parte de él es nuestro porque el vestuario que hicimos lo hicimos pensando en las grecas y la máscara tiene que ser así porque esta greca significa tal cosa y entonces queremos hablar de la familia y queremos hablar del amor y entonces la greca del amor es esto y por eso esto lo tiene aquí y eso es nuestro, ¿no? Pero alguien también puede tomar el mismo mito del tonal y hacerlo de manera diferente, pero ahí está justo lo diferente, ¿no? Está maravilloso, ¿sabes? Sí, me recordaste precisamente en el banquete de los diálogos de Platón, cuando está Sócrates con sus pupilos, ¿no? Y ahí pues Alcibiades haciendo su melódromo porque el maestro Sócrates no le hacía caso. Y entonces el gran dramaturgo, el gran comediógrafo Aristófanes, era aparte de súper talentoso e inteligentísimo, esta cuestión de la vis cómica, aportó en el banquete, si mal no recuerdo, estas figuras que dan tu otra parte, tu otra mitad, así que como la canción, tú mi complemento, entonces todos andamos por la vida buscando la otra parte que te complementa, y tiene mucho sentido, se me hace muy interesante este mito, porque al final del día los humanos necesitamos de los mitos para explicarnos la eficacia simbólica, esta cuestión que para nosotros todo tiene que significar, porque no voy a poner aquí un búho, nada más, ¿sabes? O sea, tiene que tener algún sentido, y en este campo semántico para nosotros significa algo, y esto tratamos de transmitirlos a los demás. Y también la cuestión tonal, aunque la raíz obviamente es prehispánica, me recordó a Luis de Tavira con su análisis tonal, porque tiene precisamente que ver con todas las cuestiones del tono, ¿no? Y entonces esta manera que tenemos nosotros los creativos, los artistas escénicos de asociación, y entonces de pronto algo que parecía como meramente circunstancial, de pronto generas todo un ecosistema, un universo que se cuenta. Bueno, me dice producción que nos vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos. No se despeguen, amigos. Hola, gracias por seguir con nosotros en tu programa Ecos del Arte y la Cultura a través de RG Medios, el canal que impulsa. Te invito a que prepares tu agenda porque a partir del 16 al 22 de junio tenemos una cartelera espectacular y diversa con muchísimo orgullo. Aquí están nuestras 7 recomendaciones artísticas y culturales de esta semana. Primero nos vamos a nuestra bellísima Puebla capital, que se llena de colores, libertad y dignidad. Este fin de semana, en la 25ª Marcha del Orgullo de Puebla, bajo la consigna 25 años marchando por quienes faltan y por quienes vienen. Evento ciudadano y pacífico ideal para llenar las calles de amor y celebrar el respeto universal. Este sábado 20 de junio a las 12 horas, partiendo del Parque Recreativo La Paz, en la intersección de Teciutlán Sur y Petlalcingo, rumbo al Zócalo de la ciudad de Puebla. Participación libre y gratuita. A continuación, para quienes buscan expresar su talento en las calles y plazas de nuestra hermosa ciudad, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla lanza la convocatoria para artistas urbanos 2026, diseñada para integrar a pintores, estatuas vivientes y performers en los nodos culturales regulados por el Centro Histórico. Si quieres que tu arte sea parte del paisaje poblano con todas las de la ley, por favor revisa las bases y regístrate ya. El registro está abierto en estos días y puedes ir directamente a la privada B Poniente de la 16 de septiembre en la colonia Huexotitla en el nodo CELAC. El trámite es totalmente gratuito, recuerda. Número 3. A los amantes de la música y la diversidad, prepárense porque la Alianza Francesa de Puebla mantiene abierta su esperada convocatoria para participar en la Fiesta de la Música
2026. Están buscando solistas, bandas, compositores de cualquier género musical, tanto profesionales como aficionados, que tengan toda la energía para presentarse en los escenarios de la ciudad. La convocatoria está abierta. Consulta las bases completas directamente en el sitio oficial de la Alianza Francesa. La inscripción es gratuita. Y en un rincón bohemio por excelencia, te invitamos aquí al Barrio del Artista en Puebla. Durante toda esta semana, los talleres y estudios abren sus puertas con una temática de inclusión donde podrás adquirir obras únicas y disfrutar de la tradicional música en las terrazas de la plaza. De martes a domingo, esto está abierto de las 11 de la mañana a las 7 de la noche en la 8 Norte, entre la 4 y la 6 Oriente. La entrada es libre a la plaza y a los estudios. A continuación nos vamos a una invitación súper especial con nuestros amigos de Cholula. En el Museo Regional de Cholula, la cartelera del Organismo de Museos de Puebla se viste de gala con su cartelera especial del Mes del Orgullo. Prepárate con una velada increíble que incluye presentaciones de libros, charlas sobre diversidad sexual, un emotivo ballet folclórico incluyente, performances artísticos en vivo y un DJ set para cerrar la noche celebrando el amor libre. Una experiencia sensorial e intelectual que no te puedes perder. La entrada es libre durante el evento. A continuación también te invito a que revises si te apasiona la gestión cultural o quieres ver quiénes marcarán el rumbo del arte en nuestro estado, porque la Secretaría de Cultura de Puebla acaba de publicar los resultados oficiales del PECDA Puebla 2026. Te invitamos a revisar la lista de creadores, colectivos y gestores culturales seleccionados que recibirán apoyos institucionales este año. Es la oportunidad perfecta para conocer los proyectos multidisciplinarios que estarán recorriendo nuestros municipios en los próximos meses. Disponible para consulta pública desde ahora en la página directamente del PECDA. El gobierno de la Ciudad de México, por último, la última invitación que tenemos es esta a la Ciudad de México, que el gobierno de la Ciudad de México lanzó una convocatoria hermosa e histórica en el marco del Mes del Orgullo, la jornada especial de bodas colectivas, diseñada para brindar certeza jurídica, actas de matrimonio gratuitas y celebrar el amor sin discriminación. La recepción de documentos está abierta en este momento en cualquiera de los 48 juzgados del Registro Civil de la Ciudad de México. El trámite es completamente gratuito. Y pues bien, ahí lo tienen, son las 7 opciones increíbles para vivir del arte y la cultura y la inclusión en esta semana, y te dejamos en este programa. Ecos del Arte y la Cultura, continúa con nosotros. Muchas gracias. Junio, Mes del Orgullo. El evento tiene sus raíces en la violenta redada policial en el Margate Stonewall en Nueva York el 28 de junio de 1969. La redada desencadenó una serie de protestas públicas y catalizó el movimiento por los derechos de los homosexuales en una época en la que muchas personas LGBTQI+ mantenían su identidad en privado. Para conmemorar el primer aniversario, en junio de 1970, hubo marchas en Chicago, Los Ángeles, New York y San Francisco. Ahora se realizan eventos en grandes ciudades, suburbios y pequeños pueblos de todo el mundo. En 1999 se proclama junio como el Mes del Orgullo Gay y Lésbico en los Estados Unidos mediante una orden ejecutiva emitida en 1999. Desde entonces, los presidentes han firmado órdenes similares cada año. Los desfiles y las ferias callejeras encabezan las celebraciones del orgullo, pero hay más que eso. Amigos, continuamos en Ecos del Arte y la Cultura con su amiga de siempre, Vida Ruiz Vivanco, y tenemos a las Amazonas en escena, Villa Escalante y Carla Flores. Amazonas en escena. A ver, sí sabemos que es una amazona, Sí, claro. pero tú que trabajas con infancias, en el primero de preescolar, te llega un niño o una niña, ¿qué es una amazona? ¿Y por qué haces una obra sobre Amazonas? ¿Y por qué es importante esta alteridad, esta otra manera de visibilidad e inclusión de todas las personas, todos los derechos? Es muy interesante porque me remonta a cuando comenzamos, ¿no? Empecé escribiendo Amazonas, esa dramaturgia es mía, y justo yo pensaba no en las infancias, o sea, ahora soy consciente de eso, yo pensaba en la rentabilidad del proyecto. Y por eso siento que la obra tenía como una perspectiva muy diferente. Hablaba, incluso la forma en la que yo definía la palabra Amazonas en la obra, no era rebuscada. Desde mi punto de vista yo buscaba un lenguaje simple, pero no escuchaba a las infancias porque no tenía contacto en ese momento tan cercano con ellos. Ya con el paso del tiempo, yo llevo 2 años dando clases de kinder,
Y entonces me he permitido como hacer estos laboratorios que no son obligatorios, o sea, las infancias no están ahí así de que a ver, siéntense y me van a decir qué piensan, sino en la misma dinámica del juego hemos empezado a sacar como esas palabras, porque la palabra amazona es una palabra complicada como para que ellos digan, se me va a quedar, ¿no? Pero sí saben que las niñas pueden hacer lo mismo que los niños, sí saben que cuando crezcan van a ser muy fuertes, sí saben que su fuerza no solamente viene de la fuerza física, sino de lo que ellos van a ser capaces de hacer y que ya son capaces de hacer. Y sobre todo esa parte, siento que la parte de Amazonas en escena se ha reformulado hacia eso, hacia no ver a la infancia como un paso hacia la adultez, sino ver a la infancia como la etapa determinante para forjar la personalidad y el carácter. Entonces, desde esa parte, en el mismo laboratorio lúdico que he tenido con las infancias, he encontrado que definir Amazona, más que como por definición de diccionario, es más, nos hemos enfocado en el teatro físico, lo que pasa con el cuerpo. ¿Qué pasa con este personaje, por ejemplo, en nuestra primera obra, que fue Amazonas? ¿Qué pasa con el decir que la niña puede cargar cosas muy pesadas y que ella lleva toda la historia y que de pronto se enfrenta a seres que son mitológicos, que solo existían en su imaginación y ya los tiene de frente, como a Medusa o como a las grallas? Entonces, de pronto, ¿qué pasa con la infancia que se encuentra de frente con sus miedos? ¿No? Y que es un tema que muchas veces yo me he percatado con mis alumnos, no digo que sea general, pero a veces es como la protección de la infancia frente a los miedos que ellos tienen, que son sus propios miedos, que son sus propias como historias que tienen ellos en la cabeza, no son los propios significados que ellos les dan al abandono, a la soledad, que ellos no pueden apalabrarlo de esa manera, pero que en su mismo juego ellos dicen, a lo mejor a mí me da miedo la oscuridad, pero en realidad eso quiere decir que me da miedo cuando mi papá no llega a la casa porque se fue a tomar en la noche, ¿no? Una cosa así. Entonces, como el abrazar esos miedos, el acobijar a las infancias y darles ese espacio donde ellos sí son capaces de hacer eso, ¿no? Donde no necesitan el estar abrazados, ¿no? O sea, claro que es importante, pero en el decirles, tú eres capaz de hacer esto. Entonces, la palabra Amazona trans, así como que sí, cambió muchísimo la forma en la que ahora ya no lo definimos, sino permitimos que la misma obra, durante el juego con ellos, vaya teniendo el significado que ellos quieran darle, ¿no? Y que sobre todo también lo fui relacionando mucho con este estudio que hice de Bertolt Brecht y el teatro que él proponía, ¿no? Que era un teatro didáctico que no tenía que ver con una clase en una obra de teatro, no era como el decirles vamos a hacer una obra donde ustedes aprendan a contar o vamos a hacer una obra donde ustedes aprendan sobre las letras, sino vamos a hacer una obra donde ustedes vean su realidad y se hagan conscientes de esa realidad, ¿no? Y que no era un teatro solamente para infancias, era un teatro para el proletariado, era un teatro para los adultos, era un teatro para las personas que salían de su trabajo y les ofrecían, ¿no? Como enseñarles, esta es tu situación, esto es lo que está haciendo tu patrón, estos son tus derechos, ¿no? Entonces quiero que pienses y quiero que ahora tú lo veas aquí puesto en escena y hagas algo al respecto, ¿no? Y si no, por lo menos hagas conciencia. Y eso lo llevamos a la escena y lo llevamos con las infancias y es lo mismo, no es una clase como de vamos a aprender cómo suena la A, sino vamos a aprender cómo se ve lo que vives tú, ¿no? Vamos a aprender cómo se ve el abandono y qué formas puede tener y qué puedes hacer y qué tan capaz eres de enfrentarte a eso, ¿no? A partir de juego, a partir del lenguaje simple, a partir de escucharlos mucho, o sea, nosotras sí tenemos esa filosofía de vamos a hacer una obra y vamos a escuchar mucho lo que dice el público, vamos a meter muchas interacciones porque a lo mejor esto creemos que les va a dar miedo o creemos que les va a transmitir esa sensación de miedo para que digan, es el villano, y no funciona, ¿no? Pero a lo mejor metemos un silbato que tiene un sonido de jaguar y ellos, en lugar de que digan así, ay, no, es que está horrible, a lo mejor sienten que todo el espacio se empieza a hacer chiquitito, chiquitito y entonces jugamos mejor con las luces y vamos escuchándolos, y no me refiero a que les hacemos entrevistas, en escena tenemos como pues ese objetivo de estar todo el tiempo escuchando lo que pasa con los niños y las niñas. Siempre pedimos, póngalos enfrente, siempre pedimos, si se quieren subir, que se suban, si quieren tocar la máscara, que la toquen. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que dimos una función y yo tenía la máscara, pero eran mis mismos alumnos, y era en medio de la función, es la Miss Carla, es la Miss Carla. Y yo decía, no, porque yo soy yo era la juguetera, yo soy la juguetera y también con mi voz y todo, y ellos así, no es cierto, no me engañes, y así. Y yo dije, bueno, y si lo llevo ya terminó la función y me voy a meter a dar clases con ellos así, y me metí, y yo no sé quién es esa maestra Carla, pero me parece muy interesante, y yo iba jugando con ellos, y ellos estaban en esa cosa de decir, sí quiero seguirte el juego,
pero a la vez no soy tonto. O sea, yo sé que eres tú, ¿no? Entonces, es eso de que nosotros no tomamos a una infancia como alguien que lo estamos engañando, ¿no? Sin subestimar. Sí, no lo subestimamos, ¿no? O sea, y de todas las edades siempre sabemos que ellos van y ellos y ellas saben de qué estamos hablando, lo entienden, y si hay algo que no están entendiendo, no son ellos, nosotras no lo estamos transmitiendo de la manera correcta. Exactamente. Viri, y entonces desde adentro, desde la actuación, que vimos que había coreografías, que había una producción muy interesante del trabajo de las máscaras, de los vestuarios, era muy performático. ¿Cómo llevan a cabo estos procesos? Yo no sé nada de actuación, entonces, y quiero que me expliques cómo se lleva a cabo, o sea, de una dramaturgia, entonces la ilustramos o empezamos a explorar. Dijeron la palabra laboratorio, pero a lo mejor uno piensa en laboratorio de química. ¿Cómo se dan estos procedimientos ya lo que tiene que ver con estar en el ajo del oficio? Sí, pues han sido procesos diferentes, ¿no? No siempre son iguales. Ha habido momentos en los que queremos escribir algo y nos llenamos de un montón de ideas y ninguna pega. Y ha habido ocasiones en las que justo hay algo que nos mueve de forma personal y lo vamos hablando y lo vamos escribiendo, ¿no? Entonces ya en escribir ideas que a veces parecen muy absurdas, vamos encontrando algunas cosas importantes. Y por ejemplo nos pasó con Tonali, que queríamos como hablar de un mundo diferente y queríamos irnos a los griegos y queríamos buscarle por ahí, y luego decíamos, bueno, pero hay que buscar algo más cercano, ¿no? O sea, algo que nos sea más fácil de sentir o de comprender. Entonces empezamos a buscar algo más próximo, algo más próximo, y ahí nos fuimos encontrando con varios elementos y fuimos investigando y Tonali fue de mucha investigación. Estuvimos meses investigando, meses leyendo, porque aparte como fue de una cultura zapoteca que desgraciadamente se ha perdido mucho registro. Sí, mucho registro. Fue de buscar entrevistas de personas que viven en ese lugar, que viven en Oaxaca, documentales, y de leyendas y de que, ay, es que yo escuché y mi abuelito, era más irnos hacia ahí, ¿no? No siempre todo estaba como en un libro o en una investigación. Entonces, nosotras partimos desde ahí, empezamos a escribirlo desde ahí, y el proceso de las máscaras y de los vestuarios fue justamente esto, como encontrar como estas cosas que nos gustó, como en la investigación, como justo lo de las grecas, ¿no? Que lo pusimos en las máscaras, y fue el quererle dar como ese plus, ¿no? No solamente como, ay, bueno, pues un vestuario de un perro, entonces que sea así de este color y que se vea sucio, sino, bueno, el verde en los zapotecos significaba esto, ¿no? Entonces, y el amarillo significaba abandono. Entonces, si lo ponemos ahí en este personaje, y fue como de muchos referentes que estuvimos buscando. Así ha sido. Está maravilloso, ¿sabes? Hace rato mencionabas de hacer un festival y me recordaste, fíjate que se van a retomar las jornadas internacionales de teatro, teatro latinoamericano y poesía, ahora en honor al maestro Manuel Reigadas, ¿no? Que estamos a un año de perder a el bastión del teatro poblano, y circunstancialmente van a invitar como poeta a Kira Galván, y en la dramaturgia, o en la parte teatral, está Amaranta Leiva, que ella trabaja en la titería, si mal no recuerdo, que es un proyecto que tiene desde sus papás, y ahorita están llevando a cabo un festival, no para niños, para bebés. Es decir, el festival para bebés es que su público son bebés de 6 meses a 1 año. Entonces vemos que cada vez los compañeros tienen mayor compromiso, porque evidentemente entre más bebés, entre más chiquitos, es mucho más complejo todo lo que implica tan solo el cuidado, la seguridad para las infancias, pero también los temas y cómo van a llegar estos temas. Entonces, esta cuestión de no subestimar la inteligencia de los bebés, de los niños, de los infants, que es infants el que todavía no habla, cómo precisamente esta cuestión lúdica, la parte más kinestésica, hablaban del teatro físico, en los otros lenguajes que pueden ser el visual, el coreográfico, la multimedia, la coreografía, de pronto, o el propio signo teatral, dijera Tadeusz Kołsan,
pueden decir más que las palabras. O sea, durante muchos siglos, y es algo que criticó Antonín Artaud, ¿no? Esta cuestión de solamente limitarse a la palabra dramatúrgica, y en el mejor de los casos dramatúrgica, porque mucha gente escribe y dice que eso es dramaturgia, no habría que ver. Bueno, pero actualmente los proyectos de pronto surgen más por una necesidad de un tema o de la propia compañía de vamos a explorar, por ejemplo, vamos a nuestras raíces, y esta cuestión de permanente investigación, porque muchos estudiantes entran en arte dramático y teatral porque creen que no se lee o que no se estudia. Circunstancialmente es una carrera que todo el tiempo estás estudiando. Entonces, para aquellos que se interesen en las artes escénicas, ya sea como espectadores o como teatristas, vamos a dejar abierta la pregunta. ¿Qué ustedes recomendarían, sobre todo tú que estás trabajando en preescolar y tú estás en un proyecto en Arboterra donde hacen estas visitas guiadas? Ya dimos un golazo. Entonces vamos a dejar abierta la pregunta, porque como todas las posibilidades de la dramaturgia, la teatralidad, la performatividad, y yo dijera, aportaría el transperformance, abonan a expandir el espectro de desempeño de la gente que estamos en el campo. Bueno, amigos, por favor, no se despeguen, vamos a un brevísimo corte y regresamos. Bueno, entonces, estábamos con esta pregunta abierta. Vamos con Viri, venga. Pues, yo lo que les diría a las personas que empiezan como a meterse en este mundo es que nos dejemos de ideas que de pronto son muy adultocentristas, ¿no? Hablando como en el teatro. Adultocentrismo, que además es algo que se está focalizando hoy prioritariamente en la educación, ¿ok? Evitar ya esta tendencia adultocentrista, porque todo está creado para los adultos y de pronto soslayamos a las infancias, ¿no? Desde los muebles, los platos, los cubiertos, o sea, desde lo más básico, la taza del baño, la regadera, hasta cuestiones más complejas. Sí, claro, y que no hay espacio realmente para ellos, ¿no? Y yo creo que también por eso pasamos en Amazonas como cuando empezamos de que no, queremos hablar de esto con los niños porque ellos tienen esta necesidad de escuchar este tema, ¿no? Y realmente no tenían necesidad, ¿no? O sea, era más la idea que uno como actor o como dramaturgo tiene la idea de que el niño necesita escuchar esto y lo necesita ver así, cuando realmente eso es más una idea que tenemos como adultos que ya lo vemos de forma diferente, prejuicios, ¿no? Exactamente, entonces es justo el escuchar a los niños y a las niñas, ¿no? El escuchar y el convivir con ellos y el saber que ellos también desde otra vista, porque incluso literalmente ven el mundo de manera diferente. Para ellos el tiempo transcurre de manera diferente, entonces no es la misma perspectiva y no podemos nosotros llegar como con esa soberbia de decir, bueno, yo te voy a explicar lo que estás sintiendo, ¿no? La autosuficiencia. Exacto, entonces es más bien el buscar acercarnos a ellos para nosotros comprenderlos a ellos y desde ese punto poder hablar con otros adultos de lo que está pasando en las infancias, ¿no? En México o en nuestra sociedad, pero creo que va más desde ahí. No sé tú, ¿qué piensas? Pues desde la docencia, porque he dado clases en kinder, también en bachiller, y siempre he creído que la mejor manera en la que yo he aprendido es enseñando. Entonces, justo coincidimos en que casi todas y todos y todas los que estamos en Amazonas hemos estudiado alguna cosa que nos ha llevado a la docencia. Entonces, desde esa idea, yo pienso, salimos de la carrera y creemos que va a ser mucho glamour y que nos van a contratar y vamos a llegar a una compañía y que en 2 pasos vamos a estar en la compañía nacional bien pagados y con seguro y toda la cosa bonita. Y la autogestión también nos ha permitido darnos cuenta que tenemos que elaborar nuestros propios caminos para seguirnos formando. Porque, por ejemplo, yo salgo de la carrera y a mí me pasa que me dicen de qué vas a hablar en tu tesis y yo dije, voy a hablar de Brecht, y yo no sabía nada de Brecht y yo ya había terminado la carrera. Entonces, gracias a esa tesis, que por cierto me la llevó la doctora, gracias a esa tesis yo empecé a darme cuenta de todo lo que no sabía.
O sea, fue echarme un clavado en cosas que me dieron la superficialidad de toda la teoría, porque no solamente, o sea, no fue como nada más ahondar ahí, sino que después en la maestría otra vez le rasqué y encontré más cosas. Entonces, gracias a ese proceso también yo y todas nos hemos dado cuenta de que nos faltan muchísimas cosas sobre teoría, sobre la técnica. Por ejemplo, nada más con la técnica de máscara, nos dimos cuenta en el vacío en el que estábamos, porque dijimos, vamos a usar máscaras. Y fue tan simple decirlo, y ha sido un camino. Nuestra compañía es muy bebecita, nuestro colectivo, tiene 4 años apenas. Entonces, en 4 años hemos aprendido cosas de máscara de Lecoq, hemos encontrado con Alas y Raíces otro cobijo que nos ha compartido su técnica, hemos encontrado con gente como Fernando Medel, que se fue a Italia a estudiar la Comedia del Arte y nos dio asesoría. Hemos buscado de todos lados, pero no solo ha sido como de vamos a tomar talleres, sino vamos a sentarnos a leer, y ahora yo ya leí esto, vamos a hacer un ejercicio de esto, vamos a probarlo, no sé si nos salió bien, vamos a buscar otra maestra, vamos a ver con Samantha de Tlaxcala, que también hace máscara, oye, lo estoy haciendo bien. O sea, es lo mismo en la colectividad. Vamos a leer este libro, vamos a seguirnos instruyendo, porque no hay forma de parar de hacer esto, o lo vamos a hacer, nos vamos a quedar como en un lugar de la mediocridad de no hacerlo como se debe hacer, ¿no? Y aún así hay cosas a las que todavía no hemos llegado, ¿no? Que de repente para este montaje que estamos viendo encontramos otra técnica diferente, otra manera de ver la máscara, y dijimos, ay, en todos los montajes nunca lo hemos aplicado, vamos a aplicarlo, y está bien duro, pero vamos a meterlo, ¿no? Ahorita con Vane Nieto hemos estado viendo un poco más de clown, entonces de pronto ya tiene como sus clases ahí de clown, y hay muchos conceptos que yo digo, ay, todo esto es súper importante y no está ahí tampoco, y como que tiene que ver con un montón de cosas, y no pretendemos ser todólogos, pero al final sí es estar en constante aprendizaje, actualización. Sobre todo creo que también el trabajo con las infancias en el kinder me empezó yo dirijo las obras, entonces me empezó a hacerme dar cuenta que pues a lo mejor no estaba haciendo un ensayo que fuera totalmente didáctico, porque no teníamos como un ensayo que también pusiera a prueba los conocimientos que teníamos, o que también fuera un laboratorio, ¿no? O sea, el laboratorio teniéndolo como ese espacio donde estamos poniendo a prueba una técnica, estamos poniendo a prueba una teoría, y vamos a probar lo que dicen los libros en nuestro cuerpo, en nuestra voz, en el sentir, en la máscara, todo eso, y ver qué sale en conjunto, porque sí, aunque yo soy la directora, tenemos la filosofía de estamos construyendo juntos y juntas y juntes, porque no es la dirección la que tiene la última palabra, ¿no? Sino que estamos haciendo algo colectivo y que al final se puede quedar en el montaje, al final puede ser que se descarte, pero funciona para otra idea. Entonces yo también pienso que es el escuchar, el seguir aprendiendo, y sobre todo algo que hicimos durante un curso de verano que nos funcionó muchísimo. Yo había tenido experiencia con otras compañías de teatro, con otros colectivos también, y pasaba que muchas veces había muchos pleitos, y que muchas veces había mucho ego, y que muchas veces había una cosa de ya se terminó, o sea, dividimos una temporada y terminamos todos bien mal. Y pasaba, y yo decía, ay, me pasó otra vez. Entonces estábamos dando un curso de verano y teníamos como un programa, nosotros lo habíamos programado como cada clase va a ser así, 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 y nos dimos cuenta que no estábamos dándole un espacio a las emociones de los niños y las niñas. Entonces dijimos, ay, vamos a hacer algo que los recuerde a ellos a una película o algo, ¿no? Entonces hicimos un segmento de Intensamente, donde solo hacíamos dinámicas que tuvieran que ver con sus emociones, y justo que hablando del teatro para primeras infancias, que es como el de no debe tener una estructura súper cuidada, pero también tiene que ser muy libre y muy lúdico, intentábamos hacer ese espacio, ¿no? Para sus emociones, utilizar muchos materiales. Y cuando lo aplicamos nos dimos cuenta que el curso de verano se hizo súper ameno, que las infancias encontraron un espacio donde podían llegar a sacar sus sentimientos, lo que no les estaba gustando de sus clases de la escuela, del curso de nosotras. Entonces, en algún momento como que nos cayó el 20 y dijimos, ay, ¿acá cuándo lo hacemos? Entonces nos propusimos como compañía, como colectivo, hacer una sesión mensual que le llamamos Intensamente. Entonces, es ese espacio donde es como lo que se diga acá, aquí se quedó, y este es el espacio para decirnos las cosas tal cual llegan, así, y eso la verdad es que es una de las claves más importantes que ha tenido el colectivo, porque sí ha sido como, sí hay malos entendidos, pero procuramos que cada mes haya el espacio para sacar esos malos entendidos, y está regulado por la compañía que sostiene, ¿no? Pues, ok, estamos enojadas y estamos así, pero
aquí estamos todas agarrándonos y diciendo, ok, sí podemos decir estas cosas, yo creo esto, vamos a hablarlo de otra manera. Y eso creo que también ha sido como el control, el tener carácter para hacer teatro creo que es fundamental, aparte de seguirse instruyendo y de ser muy humilde para seguir aprendiendo, porque también es eso, puedes querer aprender, pero si llegas pensando que ya lo sabes todo, Claro. ya no aprendiste nada. Entonces es también el tener el carácter para corregirte, para permitir que te corrijan, para seguir aprendiendo, para ser alumno, para ser maestro, para ser un maestro que también, o maestra que sea humilde y también pueda dar los conocimientos de una manera, pues, que no sea pensando que soy superior a las otras personas, ¿no? Entonces, creo que todos son muchos elementos, pero sobre todo es eso, el tener carácter para hacer teatro, para hacer cualquier tipo de arte, yo creo que es fundamental. Excelente. Bueno, escuchamos varias veces que a veces de los amigues y entonces esta cuestión del lenguaje incluyente y estamos en el mes del orgullo. Entonces, ¿por qué es importante la inclusión? Digo, sabemos que son uno de los factores de la Agenda 2030, que lo considera la Organización de las Naciones Unidas, que se ha hecho desde finales de los años 60 hasta nuestros días, mucha labor para esta inclusión, sin embargo, todavía no hay que estar picando piedra en algunos ámbitos. Entonces, hubo mucho debate con respecto al lenguaje incluyente, ¿no? De los amigues, ¿sabes? Pero esta otra manera de expresarnos y de utilizar el lenguaje, porque al final del día la lengua, el lenguaje es de quienes lo usan. Entonces uno puede decir, bueno, es que esta palabra es altisonante. Esta obra maravillosa, hablando de teatro infantil, de Pela Schumacher, que se llama Las malas palabras. Sí. Y la metáfora de la obra, el gran mensaje es que las malas palabras son las que no se dicen y son las que te matan, son las que hacen daño. Entonces, hablabas hace rato de apalabrar. ¿Por qué es importante esta otra manera de hablar? Yo considero que lo que no se nombra no existe, Claro. ¿no? Y si no hay referentes, sobre todo cuando estás creciendo, es más difícil como sentirte parte de. Entonces, yo creo que es importante este tema de la inclusión, justamente por eso, porque vamos creciendo como sintiéndonos raros, ¿no? Si somos diferentes de alguna forma, o si más bien tenemos gustos o sentires diferentes. Sí. Y si no hay algo que te haga sentir acompañado o acompañada, es como, bueno, ¿y de dónde me sostengo? ¿No? Algo raro está pasando conmigo. Aún así creo que el uso de el lenguaje inclusivo tampoco nos hace inclusivos, ¿no? O sea, también puede ser una bandera como de soy inclusivo, pero es algo más que se maneja y que se trabaja de forma más interna, ¿no? Entonces, a mí me ha costado, y yo creo que a muchas personas nos ha costado como este lenguaje que de pronto es como de, no, se va. Pero creo que más allá de lo externo es trabajarlo, ¿no? Desde adentro. Sí, sobre todo yo considero. como visibilizarlo, porque, por ejemplo, pensando en el trabajo de Amazonas, que es las infancias, Sí. es un tema tabú. O sea, el visibilizar a la comunidad LGBT, el visibilizar la problemática que hay. Nosotras en CDMX vimos una obra que se llamaba Les Miserables. Sí. Les Miserables, que precisamente remite a esta cuestión incluyente, Sí, inclusiva. y las personas que están en escena son niños, niñas y niñas que vivieron una discriminación desde que eran pequeñitos, que sabían ellos, ellas y ellas sabían sobre su personalidad, sabían que querían, pero no les creían porque eran infancias. Entonces es como, no, yo adulto te voy a decir que estás confundido, yo adulto te voy a decir que eso no es lo que quieres y no es lo que te conviene. Entonces también procuramos tener nosotras no solamente nos dedicamos a las obras, también hacemos los pequeños talleres, también hacemos el cuentacuentos, también hacemos los cursos de verano. Entonces no solamente es como predicar con el ejemplo, sino en el que cuando estamos haciendo dinámicas, procuramos que siempre haya inclusividad, ¿no? Que no haya, sí pasa, por ejemplo, con las infancias, que es muy de, tú no puedes hacer esto porque todos acá somos niñas y esta canción solo es para niñas. Entonces, con la simpleza de decir, a ver, explícame, porque no es como el, no, a ver, sí puede, que pase, sino el, a ver, ¿por qué no? ¿Quién te dijo eso? ¿No? O sea, reflexiónalo tú y tú dime, ¿qué es lo que tú sí puedes hacer que no puede hacer tu compañero para bailar?
es que es de niñas, pero explícame qué es lo que tiene que es de niñas. O sea, no el llegar tampoco ser tajante y decir, esto se hace así y como que forzar la inclusión, sino el reflexionar y el darnos ese espacio para reflexionar, porque justamente las infancias van a crecer con ese mismo prejuicio y estas personas, estos niñitos, niñitas, van a ser los mismos que después van a cometer pues algunos actos de discriminación. Precisamente porque no hubo a ver, para y pensemos, porque eres capaz de pensarlo. No solo repitas lo que te dijo un adulto sobre que esto lo pueden hacer las niñas, esto lo pueden hacer los niños. Sobre todo, por ejemplo, nos pasa con dinámicas que tienen que ver con vamos a ponerle ropita a este muñeco, ¿no? Porque vamos a hacer un personaje, un títere, y el niño que quiere ponerle la falda y nos dice, no, es que eso no, y se lo arranca el otro niño. Entonces es el decirle, a ver, vamos a pensar por qué no. ¿Qué se hace que no pueda tener esta falda? ¿Qué hace que no pueda tener esta peluca? ¿Qué hace que este personaje que quiere que sea así? Porque además lo hacen desde la inocencia de quiero ponerle una falda, no lo hacen con un prejuicio maligno, malicioso ahí de decir es que yo le voy a poner una falda porque creo que, o sea, no hay un prejuicio ahí, ¿no? Es inocente, pero lo que no es inocente es el concepto que está ahí marcado de parte del adulto o adulta que dice esto está bien, esto está mal, como una regla que ya también le marcaron a esa persona cuando era más pequeñita, ¿no? Entonces, siempre buscamos justamente que no sea un mensaje forzado, sino que sea un mensaje que predicamos con el ejemplo y que además buscamos, por ejemplo, nos pasaba que en los cursos de verano éramos 5 chicas haciendo el curso y uno de los chicos que era músico o otro de los chicos que era el profesor, ¿no? Y los niños y niñas en su inocencia decían Miss Carla y Miss Iván. Bebé. Ajá. Entonces era como el de, o sea, no vamos a decirle, no, él es profe, porque, y satanizarlo y decir, no, en la inocencia está pasando eso. Pero siempre había la persona que decía, no, dile profe, por favor, no, la mamá, el papá que corregía, no. Y el mismo profe Iván decía, no, yo no tengo problema en que me digan Miss. O sea, todo, como esa clase de cosas pequeñitas que son detalles a lo mejor, pero el que siempre lo incluimos en todas las prácticas que tenemos en Amazonas, para nosotros es muy, muy importante. Claro, bueno, esta cuestión de la inclusión es fundamental y con respecto al tema de la identidad y la identificación es muchísimo más complejo. También es importante, o sea, la escucha a las infancias, la mirada, hace rato Viri mencionaba esta cuestión de la mirada y la escucha que excepcionalmente la tenemos, pero que es algo indispensable, por ejemplo, para el acompañamiento, las prácticas docentes, las prácticas artísticas. Sin embargo, también se abren otros intersticios, se expande este espectro y habría que considerar ciertos temas mucho más complejos, porque sí en algunos países hay una tendencia a inmediatamente hacer intervenciones, no solamente bioquímicas, ¿no? Sino a nivel de cirugía. Y el punto es cuando de pronto en un par de años o 5 años después, esta persona se arrepiente y de pronto es complicado la reversibilidad. Entonces vemos que estamos en un terreno de complejidad que tiene que ser acompañado por profesionales, que si uno como papá, como mamá, como acompañante, como quien hace la crianza, porque muchas veces papá y mamá trabajamos todo el tiempo y de pronto la crianza la hacen los tíos o la abuela o el abuelo, y hay cuestiones que quizá con estos parámetros propios de otra época y que a lo mejor algunos todavía no salimos de este binarismo, ¿sabes?, impuesto y criticado por muchísimos autores, ¿va? Sin embargo, estas alteridades que precisamente dislocan el binarismo, o que vemos que no solamente hay expresiones heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, queer, LGBTQ y más, entonces en esta expansión también es importante el tipo de acompañamiento, no solamente desde el sentido ético a las infancias, sino particularmente sesudo, profesional, porque podemos también, de algún modo, desde también cierta identificación, tirar tendencia, ¿no? Entonces tú dices, no, yo no digo, no satanizo, no está ni bien ni mal, simplemente vamos a preguntar, bueno, ¿por qué? Y esta invitación, esta combinación a la reflexión, obviamente lleva a que el niño se mantenga, fíjate, como una mirada de tesista doctoral, ¿no?, el estado de la cuestión, o sea, preguntarme, bueno, dicen que este muñeco, que pues se supone que es hombre, no le puedo poner vestido o falda, bueno, pero ¿por qué no? ¿No? Y entonces hemos visto expresiones maravillosas que se han viralizado, como en algunos países que de pronto un niño un día dice, tengo que llevar falda porque no aguanto el calor, y no traigo nada abajo porque no aguanto el calor, y entonces fue tan agredido que toda la escuela, todos los niños llevaron falda el otro día,
¿Por qué? Para acompañar, ¿va? Entonces, ya tienen bastantes años decir que la ropa, o sea, la indumentaria no tiene género. O sea, no es que esta ropa es para hombres, para mujeres, el rosa y el azul. Obviamente la cultura es complicada, transformar tantos siglos, ¿no? de esta cuestión, no solamente binarista, machista, misógina, heteropatriarcal, y que de verdad en los últimos años ha habido muchísima investigación, pero eso también nos conmina a otro tipo de investigación, porque de pronto algunos papás, mamás, no saben qué hacer ante una circunstancia donde hay, está en equilibrio precario, está en crisis la identificación. ¿Va? Y particularmente entre pubertad y adolescencia vemos que la identificación vuelve a ponerse, ¿sabes? O sea, entre el licuado hormonal y todos los procesos. Entonces, sí es importante que esto que nos están ustedes transmitiendo, y sobre todo con esta obra preciosa de Amazonas en Escena, es que, insisto, con esta cuestión de todas las personas, todos los derechos. Entonces, así como hay él, hay ella, y bueno, el decir ella es para incluir estas alteridades, ¿no? Que no necesariamente tienen que llevar una vida activa, homosexual o bisexual, o llevar el proceso de transexualidad, que es bastante complejo, ¿va? Pero simplemente alguien puede ubicarse en un ella porque resulta que le gusta raparse, y le gusta raparse las cejas y ponerse 40 aretes, ¿sabes? Y que no se limita a la cuestión genital, que eso es algo fundamental, ¿no? Obviamente el tema es muy complejo, o sea, más bien nos quedaría aquí como se abre un espectro del tema. Vivi, Carla, qué gusto tenerlas, me dice producción que tenemos que despedirnos. Recuerden, estamos todos los martes a las 14 horas aquí en Ecos del Arte y la Cultura con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, en RG Medios, el canal que impulsa. Hasta la próxima, adiós amigos. Esta es una producción de RG Medios, el canal que impulsa. Ecos del Arte y la Cultura con Elvira Ruiz Vivanco.